Una semana de suspensión de labores, de paro en el Poder Judicial por parte de trabajadores. 2 días después, miércoles de la semana pasada, se unieron jueces y magistrados. Son muchas las voces que se han pronunciado en contra de esta reforma, voces que hasta ahora han sido desoídas porque Morena y sus aliados aprobaron en comisiones el dictamen y la aplanadora está haciendo lo suyo. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, siempre un gusto. Qué gusto, muy buenas noches. Alberto Beñé. Manuel, buenas noches, qué gusto. Sergio, Jorge, qué gusto. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, Manuel, Sergio, Alberto, un placer. Muy buenas noches. Pues siguen cada quien en su trinchera, unos con la aplanadora tratando de pasar por encima del resto y lo están consiguiendo con los votos en el Congreso y los otros protestando, alzando la voz, manifestándose, Sergio. Bueno, cuando tienes la aplanadora la utilizas, es lo que hacía el viejo PRI, es lo que hace la nueva Morena, es lo que hacen los partidos que no están dispuestos a dialogar, a escuchar. La verdad es que las voces que hemos escuchado, nacionales y extranjeras, acerca de los males que se van a generar con esta reforma judicial han sido enormes. Y son precisamente los que conocen el sistema, son los que saben lo difícil que es llegar a decisiones en un tribunal, los que han estado en tribunales, los que han estado litigando en tribunales, los que nos dicen cuidado, porque no se está resolviendo ningún problema. Nos dice el presidente que se está resolviendo el problema de la corrupción, pero no hay ni siquiera un hilo lógico que te lleve a pensar que las reformas que están proponiendo, como la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, vaya a tener cualquier tipo de efecto en la corrupción. Lo que sí sabemos es que se está tomando una decisión por un sistema cada vez más autoritario, pues para aplicar lo que solamente puede describirse como una ocurrencia del presidente, porque no hay otra forma de describir esta reforma judicial y otras que ha venido impulsando. Con altísimo costo en muy distintos frentes, Jorge. Un costo altísimo, por donde lo querramos ver. El sistema el modelo que quiere implementar Claudia Sheinbaum en la próxima administración necesita, se incluye la Guardia Nacional, el nuevo sistema de inteligencia, una reforma, se tratará de trabajar con la Policía de Investigación, con los ministerios públicos, pero incluye eso también el área judicial, el área de justicia. Lo decíamos hace unos días, vamos a tener por lo menos, si bien nos va, 1 año sin un sistema de justicia que funcione, con todas estas, que funcione mínimamente, además del paro, aunque no hubiera paro tampoco, si se aprueba lo vamos a tener. Lo queremos ver desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Lo de Ken Salazar el otro día es inédito, el posicionamiento de un embajador de Estados Unidos en forma tan clara es inédita. Todos los medios para atrás, ¿no? Y matizó. Sí, bueno, parece que no era Ken Salazar, ¿no? Era el Departamento de Estado, evidentemente. Él siendo vehículo para transmitir un mensaje del gobierno. No es el tono que usa Ken Salazar, ha sido condescendiente siempre con el presidente. Ken Salazar lo había dicho unos días antes, había hablado de la reforma judicial en otros términos. Eso es posición del gobierno de Estados Unidos. Todos los medios de referencia, hoy lo vuelve a hacer, creo, el Washington Post, también todos han criticado duramente esta reforma y vamos a tener unos problemas gravísimos con el TEMEC. Si se hace la reforma, si se hace la desaparición de los organismos autónomos, se olvida que los organismos autónomos, por ejemplo, en transparencia, en telecomunicaciones, en energía, están contemplados en el Tratado de Libre Comercio, tienen que existir. Entonces, vamos, por donde lo querramos ver, esta reforma va a generar problemas y hay cosas tan ridículas en la reforma como que se incorpora el tema de los jueces sin rostro, pero van a ser electos por voto popular. Entonces, si van a ser electos por... Porque yo no me gusta tampoco la figura de los jueces sin rostro, pero incluso así, evidentemente no puede ser. Necesitas otro mecanismo completamente diferente. Y hemos hablado de la tómbola, leía yo, también se contempla que deban llevar cartas de recomendación de sus vecinos, de 5 vecinos al menos, quienes pretendan convertirse en jueces y magistrados. Sería simpático si no es porque en juego estuviera el sistema de justicia, las instituciones, la democracia, los contrapesos, la separación de poderes, Alberto. Así es, la verdad es que es un momento crítico para el país, es algo muy serio, muy delicado.
es quebrar el sistema de división de poderes, los contrapesos y los controles de una democracia constitucional, pero también, como apuntaba Jorge, con consecuencias en las relaciones exteriores de México y en su economía tremendas. Hay capítulos específicos en el TEMEC que se refieren a la exigencia de que existan organismos autónomos en materia de competencia, de telecomunicaciones, de regulación de empresas del Estado para evitar prácticas monopólicas, condiciones de inequidad, etcétera. Entonces, cuando desde aquí se dice que se respete la soberanía, que no se acepte injerencia, está bien, nada más que esa no es la discusión. Es un asunto de responsabilidad. Pero es que suena muy bien, es muy taquillero hablar de soberanía. Pero Estados Unidos y Canadá pueden decirnos que en ejercicio de soberanía, y sería legítimo, pues que ellos no pueden revisar y renovar un tratado comercial de esa magnitud si no se cumplen con disposiciones que México suscribió. Además, los tratados internacionales son considerados parte de nuestra Carta Magna, ¿no? O sea, están al nivel, están al nivel, a la par por eso, de la Constitución. Están a la par. Pero Entonces, como ahora ya el gobierno tiene pues mayorías o va a tener mayorías calificadas para enmendar la Constitución como quiera, pues van a poder hacer lo que sea, incluso quitar el capítulo de los derechos humanos, que es el que está atado a que México tiene una responsabilidad de cuidar los derechos humanos conforme a los tratados internacionales, como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero a ver, todo esto va vinculado. Muchas de las medidas en las reformas que se están haciendo, como por ejemplo el fortalecimiento de la prisión preventiva. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta es pues violatoria de los derechos personales. No puedes meter a alguien en la cárcel mientras no lo hayas juzgado, a menos de que haya una razón concreta, por ejemplo, una razón de peligro. Pero lo que hacen, por ejemplo, en esta ley es que, por ejemplo, establecen que la defraudación fiscal o la emisión de facturas falsas son delitos de delincuencia organizada constitucionalmente con prisión preventiva oficiosa, lo cual significa que si el SAT te encuentra cualquier discrepancia, por lo pronto vas a la cárcel como delincuente o como miembro de la delincuencia organizada y no tienes absolutamente ninguna defensa. Y en ese punto incluso le añadieron un párrafo a la ley que dice que en esos casos la interpretación de la ley debe ser literal. O sea, se debe aplicar la prisión preventiva, aunque no haya sido juzgada la persona y aunque haya otros elementos, por ejemplo, defensa de los derechos humanos, que ya no se podrán aplicar en ese caso en particular. Quiere decir que un empresario, y esta es una amenaza pues a todos los empresarios de México y del mundo, y de todos los tamaños. Porque, a ver, viene aquí un empresario y vamos a suponer que tiene una interpretación distinta de una ley fiscal. Bueno, por lo pronto va a la cárcel, pero además, como no se define quién es el responsable, va a la cárcel el director general, el presidente, el vicepresidente financiero. A quien decidan acusar, y los miembros del consejo. Claro. Entonces, ¿cuánta gente va a poder estar en un consejo y cuántas empresas internacionales se van a arriesgar a que sus miembros sean metidos en la cárcel por una discrepancia fiscal, cuando en cualquier país del mundo las discrepancias fiscales, las discrepancias en la interpretación de la ley fiscal, pues están siempre a la orden del día? ¿Quién en su sano juicio va a querer arriesgar, va a querer invertir en un lugar donde no hay certeza jurídica, en donde te cambian las reglas del juego a la mitad, donde no sabes bien a bien pues cómo están los mecanismos, qué ley te ampara, qué ley te defiende o qué ley te vulnera, en donde se hacen trajes a la medida, capricho de quien está en el poder? ¿Qué sigue, Jorge, en esto? Porque vemos, a Morena y a sus aliados empujando la aplanadora, ya hicieron lo que tenían que hacer en comisiones, van seguramente en la primera semana de septiembre a aprobar esto en el Pleno en diputados. Y mientras los trabajadores no se mueven, siguen en paro, siguen protestando, ¿qué sigue en esta historia? Yo creo que si el Tribunal Electoral, como todo prevemos, le da la luz verde a la sobrerepresentación, el tema va a seguir adelante. Yo no veo. Pero incluso así hay miembros del equipo de la próxima presidenta que me decían, bueno, hay 18 leyes reglamentarias que están trabajando este tema, 18 leyes reglamentarias que hay que sacar. Con un poco
incluso si quieren sacar esta reforma con un poco de sensatez, tendrías que abrir un tiempo, un periodo de discusión para presentar la iniciativa de reforma constitucional con sus 18 leyes reglamentarias que tienen que... Eso no lo tenemos. Entonces, el caos que vamos a tener puede ser indescriptible en el Poder Judicial. Los trabajadores, si se aprueba la reforma, van a seguir en el paro con medidas de fuerza porque pierden sus derechos los trabajadores, pierden la posibilidad de tener una carrera judicial. Hay muchos jueces que ya han dicho que si se aprueba ellos inmediatamente renunciarán. Hay ministros de la Corte en una situación muy difícil. Entonces, a mí me asombra que no se haya podido poner limitaciones a esto, de querer discutirlo, analizarlo, incluso en la línea que se quiere llevar, con un poco más de tiempo, con un poco más de sensatez, porque la administración Sheinbaum va a comenzar, sin duda, golpeada por estas... A ver, el tan cacareado nearshoring va a valer sorbete, digamos. Gran oportunidad perdida, desperdiciada claro. para México. Alberto, ¿cómo ves? Porque además, nada más para contextualizar, a ver, esto está en diputados. Tendría que votarse en el Pleno. El presidente López Obrador se va el último día de septiembre. Tendría que esto votarse en el Pleno, digamos, la primera semana de septiembre, enviarse al Senado. En el Senado no están todavía las comisiones ni siquiera integradas. Y normalmente las comisiones tardan en integrarse un mes, mes y medio. Vamos a suponer que no alcanza la mayoría calificada, se queda muy cerca Morena y sus aliados en la Cámara Alta, pues tendría que ponerse de acuerdo más o menos quién va a qué comisión, quién preside, quién va a ser secretario. Pero, aquí la prisa es porque le quieren dar su regalo al presidente. No lo digo yo, no es una broma. Lo dicen ellos, claro. Dice Mario Delgado, le quieren dar un regalo al presidente que ha sido tan grande que hay que darle el regalo. Pero a ver, tú envías la iniciativa a comisiones del Senado. ¿A qué comisión? ¿Y quién la procesa? ¿Quién la dictamina? Que las si no van a tener, lo van a forzar. Y como ellos tienen la mayoría absoluta, van a forzar las comisiones, y ya Manuel Velasco, el del Partido Verde, ya anunció esta mañana que ya compraron, que ya tienen 3 senadores comprados para tener también la mayoría calificada. PRD, a los dos, y salieron corriendo. Y se fueron corriendo antes de contestar. Ya sabemos cuáles son 2 de los senadores comprados. Qué cosa, no sabemos cuál es el otro. Qué rápido. Lo que estamos viendo, esto del regalo, la ofrenda al presidente, la manera en que lo van a procesar en comisiones al vapor, mandarlo a la Cámara Revisora, al Senado, después a los congresos locales, porque se requiere también en una reforma constitucional que los congresos de los estados intervengan. Lo van a hacer todo sin observar los debidos procedimientos. Ya lo han hecho en otros casos, nada más que ahora están viendo que pues ya no habrá el contrapeso de una corte que emite una resolución. Es decir, todo está absolutamente viciado y de verdad son señales, se reúnen todos los signos de los peores tiempos del viejo priismo. Pero a ver, tú entiendes muy bien del proceso legislativo. Esto tiene que ir a comisiones del Senado. Sí. Se tiene que votar, aprobar en comisiones. Eso llevaría, digamos, si lo hacen muy rápido, una semana. Estamos hablando de la segunda semana de septiembre. Para que en la tercera semana, si es que se logra integrar la comisión, pase al Pleno y se vote en el Pleno. No es la primera vez que hemos visto que la 4T aprueba leyes en fast track sin obviar, sin leerlas siquiera. Los propios diputados no leen las el famoso viernes negro, 19 iniciativas aprobadas al nivel de una cada 6 minutos. Integradas. Sin dar lectura a los dictámenes, sin que se atendieran las reservas particulares a las minutas. Sí, pero respondiéndole a Manuel, a ver, sin las comisiones, la razón por la que se tarda en formar una comisión es porque tienes que negociar con la oposición. Exacto. ¿Qué pasa cuando tienes mayoría calificada? Que no te importa. O sea, ya llegas tú y dices, estos son los miembros de la comisión. Oye, no tienen ni idea a quién le importa. Pero eso sería en el caso de que en el Senado tuviera mayoría calificada, ya comprada, digamos, ya absorbida, ya no solamente para esta votación, sino en general, para esta y para las que vengan. A los que vayan a comprar para el voto de la reforma judicial, están comprados. Para todos. Manuel Velasco ya lo anunció, no dio detalles, pero dijo que ya tenían la mayoría calificada en el Senado. Entonces, a lo que vamos es un proceso express, es una obcecación de verdad
muy irresponsable de todos los actores que están participando. Es decir, la obcecación es del presidente, el orden viene del presidente, pero estos temores, este deseo de halagar al señor presidente, de verdad recuerda los 60s y los 70s en ese viejo régimen de partido hegemónico. Ni siquiera parece Corea del Norte. Ah, sí, claro. Acuérdate de la modificación de la Constitución. Acuérdense de la famosa estatización de la banca del 1 de septiembre de 1982, que tanto le costó al país. Recuerden que el presidente López Portillo decretó esta estatización de la banca. Los banqueros empezaron a ampararse, hubo la primera suspensión y en ese momento el presidente dijo se cambia la Constitución y se cambió en una semana. Claro, sí, claro. Pues para allá vamos. Para allá vamos, o sea, con costos altísimos. Estamos regresando a los tiempos en que el presidente tomaba todas las decisiones. Nuestra gran esperanza para el próximo sexenio es que Claudia Sheinbaum sea una presidenta más razonable. Ya vamos a tener un sistema de despotismo. Por lo menos esperemos que sea despotismo ilustrado y no despotismo pedestre. ¿Hace cuánto no veíamos una transición así? Lo que parecía, digamos, terso, suave, ordenado, una presidenta que desde la de López con 36 millones de Pero votos. Desde la de López Portillo, desde la de López Portillo, que le el dejó error un de regalo envenenado a Miguel de la Madrid. 94-95 te generó una crisis tan profunda como esta crisis a la que nos está conduciendo un sexenio en el Es un caso digno de análisis médico. Es decir, no es posible que después de ganar la presidencia, ganar en las elecciones, teniendo tantos éxitos, logros, resultados, como nos dice, un presidente esté tan metido en destruir las instituciones y en atacar, insultar, agraviar a cualquier crítico. Y en minarle el camino a su sucesora. Además. Porque quien va a pagar el costo político es... Recordemos lo que pasó y la sociedad mexicana, desde luego. Con Dilma Rousseff en Brasil. Lula tuvo un muy buen periodo de gobierno, el segundo empezó a gastar de más, se comprometió a una Copa del Mundo de Fútbol, a unos Juegos Olímpicos, le dejó una economía ya maltrecha a Dilma y al final Dilma no pudo controlar la situación, se le fue la economía de las manos y se le fue también la presidencia de las manos. Esperemos que eso no le ocurra a Claudia Sheinbaum, porque eso no nos beneficia a nadie. No, y la situación es, yo creo que yo estoy convencido que en el equipo de Claudia Sheinbaum lo ven, este tema, platicando con su gente, lo ven. El problema es que nadie se atreve a decirle al señor presidente, esto así no puede ser. Vamos a quedar, claro, y vamos a quedar además, si quedamos con una reforma constitucional, sin leyes secundarias que le implementen, vamos a estar en una situación caótica durante meses. Pues vamos a ver, 36 días para el fin del sexenio, vamos a ver qué pasa. Sergio, gracias, muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Jorge, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Pásenla muy bien.